Esta mañana el tema tiene un nombre especial, o sea, después lo voy a explicar. Se llama la experiencia de Gadara. Gadara es un lugar que se encuentra a las orillas del mar de Tiberias en Israel. O sea, hay dos ciudades muy importantes en la Biblia ahí, que es la ciudad de Tiberias y la ciudad de Capernaum, donde Jesús tenía como su centro de operaciones. Pero del otro lado del lago, esto hace frontera con algunos otros países hoy en día, existía una región que se llamaba Gadara. Y usted ha leído, ha oído del endemoniado gadareno. Ese es el tema que vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué? Últimamente, este es un tema que ha estado tomando cierta fuerza, especialmente a nivel de películas y de muchas cosas. Hace 40 años hubo una película que impactó mucho en este tema, que fue la película El Exorcista, y aún hasta el día de hoy sigue viéndose, siguen reproduciéndola por todos lados. Pero en los últimos años se han venido generando una serie de materiales, incluso filmaron aquí en Guatemala, ahorita hay otra en el Cine Nueva. Todos estos temas lo que hacen es despertar muchas veces en las personas curiosidad. O sea, ¿será que eso es así? Otras personas les producen miedo, dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Hay otras personas que simplemente son sensacionalismo o únicamente produce incredulidad. Déjenme decirle por qué. Hoy en día la gente dice, no, la era de los celulares y de todo esto, eso ya no es así. Incluso científicamente han tratado de explicar que lo que pasa es que cuando se escribió la Biblia no tenían el conocimiento de que eran problemas de la mente del hombre. La verdad es que yo creo que un tema que la Biblia aborda 63 veces es un tema de teología sistemática. Y vamos a platicar de este tema porque existen varios elementos de desequilibrio. El primero de ellos es que llega un momento en que todo se atribuye a actividad de demonios. Entonces ya la gente ya no tiene ningún problema, nadie es malo, sino lo que pasa es que un demonio lo hace ser así. Y eso es quitarle responsabilidad a la persona. La palabra de Dios es clara, dice que el hombre es el que busca sus propias perversiones. Y dice que Dios los hizo buenos y ellos se hicieron malos. O sea, no hay ninguna discusión teológica respecto a que el hombre tiene intrínsecamente pecado y maldad. Por eso necesita la redención. Entonces no todo tiene que ver con actividad de esta naturaleza, pero al mismo tiempo viene el desequilibrio al otro lado. Entonces dice la gente, no, es el hombre el malo, eso que dicen, eso no existe, son los demonios. Y entonces van contra el otro lado. Por otro lado, hace algunos años en la misma iglesia cristiana empezó a correr una corriente que ya si usted tenía sueño era un espíritu de sueño, si usted tenía hambre era un espíritu de gula. O sea, todos se lo echaban la culpa a actividades de esa naturaleza. Entonces las obras de la carne en un momento determinado se convirtieron en espíritus. Entonces, ¿qué pasaba? Que la persona no tenía la culpa, lo que pasa es que tengo un espíritu de tal cosa. Ahora, no es ningún juguete, no es ningún chiste y no es ninguna película de Hollywood, hermano. La palabra es muy clara en la enseñanza en el tema de los demonios, y por eso vamos a trabajar en ello. Calculo, no esta semana, sino es un tema que da para mucho más aspectos, aunque lo he limitado a algunos elementos. Jesús en Marcos 16, 17, dentro de la llamada Gran Comisión, y antes de partir al cielo, entre otras cosas dijo esto. Dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, es una señal que sigue al que cree. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta palabra etimológicamente es daimon en el griego y es una palabra que significa también espíritus inmundos, y hay otra serie de connotaciones. Por eso indistintamente vamos a encontrar la expresión demonio o espíritu inmundo. Y algo que es importante mencionar es que no está hablando de Satanás.
de una vez lo aclaro. Una cosa es Satanás, otra son los demonios. O sea, son dos elementos diferentes. Cuando se habla del tema de la posesión, se habla de demonios, porque solo hay un caso en toda la Biblia donde fue Satanás el que poseyó a alguien, y fue a Judas. Es el único caso que menciona de una posesión satánica directa. Ahora, recordemos que la Escritura nos dice que como cristianos no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso se refiere a que nuestros enemigos no son físicos, sino dice contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, está hablando de un reino de carácter espiritual que trasciende a lo que es el tema de lo material. Sin embargo, cuando Jesús manda, o el Señor menciona que una de las señales del creyente es que en su nombre echará fuera demonios, está sentando claramente la existencia de este tipo de entidades y seres espirituales de maldad. Ahora, en Mateo capítulo 8, verso 16, esto es durante el ministerio de Jesús, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Mire, aquí hay un tema muy importante de fondo con eso. Nótese que la Biblia habla claramente de demonios y de endemoniados. O sea, no le está poniendo adornos ni lo está poniendo que alguien pueda decir: es que así lo interpreta usted. No es cierto. Ya leí un tema que se maneja 63 veces en la Biblia, está diciendo lo que quiere decir. Ahora, traían a él de endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Esto era parte intrínseca del ministerio de Jesús, y por eso él mandó a los primeros 12, dice que les dio autoridad para echar fuera demonios. O sea que todo viene en una línea clara. En Mateo 12:24, los maestros de la Biblia de la época, los fariseos, los escribas, etcétera, al oír a Jesús decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú era una deidad pagana, Belcebú, que quiere decir señor de las moscas, y es uno de los nombres del diablo, como príncipe de los demonios. Entonces, los mismos fariseos, los mismos estudiosos de las escrituras, conocían y reconocían la existencia de la actividad de demonios. Eso es lo que quiero que note acá. El tema vino que a Jesús le echaban la culpa, lo culpaban, diciendo que él echaba fuera demonios porque tenía el poder de los demonios. Ahora, usted sabe, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús lo aclaró después. Pero el punto que quiero ilustrarle con todo esto como introducción es que la Biblia no anda con tapujos con el tema de los demonios. Lo trata de una manera directa y clara. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué objetivos gana el enemigo haciendo creer a la gente que el tema de los demonios no va más allá de una película de Hollywood? En primer lugar, hay un común denominador en la forma como expresan ese tipo de películas. El primero es que los demonios tienen un poder que nadie puede con ellos. En El Exorcista paran matando al exorcitador. El segundo es que crea un temor en la persona que no quiere ni saber ni pensar en que existe eso. Y el tercero es que produce incredulidad. Entonces la gente dice: no, eso solo pasa en las películas, eso es película, eso no existe. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero quiero comentarle que en 30 y pico de años de ministerio he tenido muchas experiencias de esta naturaleza. Entonces ya no es cosa de: mire, usted cree en esto, momento. Uno cree, pero cuando ya tiene experiencia en algo, ya no solo cree, ya lo vivió. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y ese es un tema, hermano, como le digo, que casi ni se toca, ¿no? La gente no quiere meterse con esto, porque ya le digo, o produce incredulidad o produce temor. Y ese es el mensaje que deja todo este tipo de material en la gente. O sea, la gente al final para creyendo que eso era una historia como Superman o como los Avengers, o para simplemente llena de miedo, no quiere tener nada que ver con eso. Ahora,
en la vida real que existe. Y lo que debemos aprender es el equilibrio de qué es lo que enseña la palabra. En primer lugar, volvamos a las palabras de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, lo que está haciendo es poniendo una capacidad en el creyente, porque es cosa de fe. Eso es lo más importante. Es una cosa de fe. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pueden ser echados fuera? Absolutamente. ¿Es parte del ministerio, el rango ministerial del cristiano? Sí. Y el otro elemento, muchas veces se manejan ministerios de exorcismo. O sea, es que eso es alguien especial. No, momento. Todo creyente debiera de tener la capacidad de poder ministrar algo de esta naturaleza. Lo que pasa es que lógicamente, si no saben quién es el enemigo, si ni siquiera a veces creen que eso pase o simplemente tienen miedo. Yo me acuerdo que hubo una época en las iglesias cristianas que la gente tenía miedo de trabajar esto cuando había una manifestación, porque decían no, porque se le puede pasar a uno. Eso viene de la película Exorcista. Se sale la muchachita y se pasa al cura y lo mata. Ahora, en la vida real, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Punto. Amén. Y recuérdense que en el cierre, en Mateo 28, que es pasaje paralelo en Marcos 16, el Señor claramente dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id vosotros y predicad el Evangelio. O sea, hay una delegación de autoridad. Aquí en Marcos 16 lo toma de otro lado. Dice, esta señal seguirá al que cree, que en mi nombre echará fuera demonios. Sigue habiendo actividad demoníaca al día de hoy, definitivamente. Estamos hablando de seres espirituales que no están sometidos al factor de tiempo. Por eso la palabra habla de que van a ser juzgados. Ahora, cuando el Antiguo Testamento condena y manda a destruir la idolatría, muchas veces aclara que lo que había en todo sistema religioso pagano era adoración de demonios. O sea, este es otro de los elementos que vemos acá. Y este pasaje que vamos a estudiar, por eso el tema se llama la experiencia de Gadara, es un tema que tiene tremendo montón de enseñanzas respecto al tema de los demonios. O sea, tiene muchas cosas que enseñarnos y lo vamos a enfocar en el propio endemoniado, lo vamos a enfocar en el entorno o las personas que estaban viendo aquello y lo vamos a enfocar en la actitud de Jesús respecto a lo que es la liberación de demonios. Entonces ahí vamos a ir viendo una serie de enseñanzas. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Durante el ministerio del Señor hay muchos casos de expulsión de demonios y el caso de Gadara es uno de los más amplios respecto a enseñanza bíblica. Está en varios de los evangelios, pero específicamente en Marcos capítulo 5, vamos a estar del verso 1 al 20, ahí es donde concentra la mayor narración, la más grande. Incluso en algún otro pasaje paralelo se habla de 2 endemoniados. ¿Cuál es la razón? Que aquí se centra en uno y es el donde desarrolla todo el tema de quién era aquella persona, su trasfondo, etcétera. Voy a empezar, Marcos capítulo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Quiero detenerme un segundo en eso. Israel estaba rodeado geográficamente de muchos pueblos paganos. Y esta región era un área pagana. Y como consecuencia tenían ciertos tipos de vida que lógicamente no se practicaban en Israel. Por ejemplo, usted sabe que en el contexto del tiempo de Jesús, los cerdos eran animales inmundos para el judío. Entonces, en Gadara tenían crianza de cerdos. O sea, para ellos no tenía ningún problema tener crianza de cerdos. Eso no existía en Israel. Por eso Jesús dice que vino al otro lado del mar. ¿Por qué?
qué? Porque el lago de Genesaret es llamado el mar de Tiberias. Por eso vamos a ver indistintamente que vino al otro lado del mar, pero está hablando de un lago. Hay dos grandes lagos en esa región, uno es el mar se llama Mar Salado, y el otro es el mar de Tiberias, pero ambos son lagos. Y son lagos que son la región más baja del mundo. Uno está a 275 metros bajo el nivel del mar y el otro 400 metros. Es una fisura en la tierra, una hontonada, y están unidos por el río Jordán. O sea, más o menos unos 80, 100 kilómetros entre un lago y el otro. Ahora, vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Le decía que indistintamente traduce demonio o espíritu inmundo. Miremos algunas características de esta persona. Verso 3. Tenía su morada en los sepulcros. Usted sabe que uno de los lugares más, ¿qué podría yo decir?, áridos, tristes, etcétera, en cualquier lugar, es un cementerio. O sea, a nadie le gustaría pasar por lo menos la noche ahí o vivir enfrente. Ahora, el sepulcro nos está hablando de un ambiente de esta naturaleza, un ambiente de muerte, un ambiente de dolor, de sufrimiento, y ese era el lugar donde moraba aquel personaje que vamos a ver como el centro de nuestra atención en la primera parte del mensaje. Ahora, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Una de las características que nos presenta aquí de este personaje es una fuerza sobrenatural, algo que va más allá de lo que razonablemente entendemos. Lo amarraban con cadenas, y dice en el verso 4: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí quiero contarle algo. Tuvimos un caso de un de estos que nos tiró un escritorio encima con una mano. Se agarró el escritorio así, lo tiró encima. Y por eso es que ese tipo de casos son muy delicados de trabajar y de ministrarlo, y sobre todo debe estar rodeado de personas que saben quiénes son en Cristo y la autoridad que tienen. Ahí no se acepta gente miedosa, porque puede contaminar el ambiente. Ahora, vemos claramente una situación de alguien que no lo podían atar, destruye hasta las cadenas y vivía en sepulcros. Ese es el personaje que nos está presentando la Escritura. Verso 5: siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Este es otro elemento más. El hecho de no tener control, el hecho que nadie lo puede someter, es parte de la manifestación. ¿Por qué? Porque una de las características y el perfil del demonio, recuérdese de dónde viene, o sea, vienen de la misma caída de Satanás, es el perfil de la rebeldía. Entonces no se van a sujetar a nada. Incluso históricamente se han relacionado algunos movimientos con este tipo de manifestaciones. Aquí mismo en Guatemala a veces aparece por ahí gente muerta y dicen es que estaban practicando ritos satánicos. Usted lo ha oído. Y eso, yo no me aparto de eso. ¿Por qué? Porque dentro de la actividad de muchas personas apartados de Dios, lógicamente encuentra asidero perfecto lo que es la actividad de demonios. No vamos a decir que ellos actúan así porque están endemoniados, pero la actividad de demonios se manifiesta de una forma más clara en medio de ese tipo de personas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y por eso usted ve las características, son varias. Ahorita voy a llegar a la última. Andaba dando voces en los sepulcros, y oiga esto: e hiriéndose con piedras. Una de las principales finalidades de los demonios en la vida de una persona es destruirla, pero destruirla a través de hacerla sufrir mucho tiempo. Jesús fue claro cuando dijo que si echaban un demonio de alguien,
pero la persona quedaba vacía. El demonio iba a regresar, iba a traer a 10 peores con él, y en el postrer el estado de aquel hombre iba a ser peor que antes. ¿Se acuerda de ese pasaje donde Jesús enseña eso? ¿A qué se refiere? Regularmente, cuando una persona ha caído hasta el piso ya de una posesión de demonios, no es solamente que sea liberado, sino que sea lleno del Espíritu de Dios. O sea, que hay un cambio total. ¿Por qué? Porque a eso se refería Jesús cuando dijo que la casa se quedaba vacía. Entonces, una persona sacada de eso, que no busca a Dios, que no tiene en la llenura de Dios, es una persona que el enemigo va a regresar con 10 peores y lo va a encontrar como casa limpia y barrida, y su estado postrero va a llegar a ser peor que el de antes. La palabra, como leímos, es un tema claramente definido por Jesús y enseñado de una manera clara también. Hay también de esto, hay ministración en el libro de los Hechos, etcétera. Hasta incluso Pablo mismo cuenta de unos hijos de un tal Exema que quisieron ministrar a un endemoniado, y llegaron y le dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio les contestó, eso está en el libro de los Hechos. Les dijo: conozco a Jesús, por supuesto, y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y dice que los sacó ahí, sí, como diría el hermano Arturo, pescociados, desnudos, y se fueron huyendo todos porque los tiró por allá. Y eso está en el libro de los Hechos, hermano. Entonces, todos esos tipos de experiencias y aspectos, vamos a ver en primer lugar ya las condiciones del endemoniado. En primer lugar, moraba en los sepulcros. Como le digo, necesita estar en un ambiente de muerte, de dolor, de sufrimiento, porque ese es el ambiente natural de la actividad de demonios. En segundo lugar, no podían atarle y destrozaba las mismas cadenas. O sea, hay una manifestación de una fuerza sobrenatural y nadie podía dominarle. O sea, no sigue reglas, no obedece nada. Por eso Jesús no dijo: vaya y pídale al demonio que salga, por favor. Dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es echar? O sea, echar no es nada malo, hermano. Y eso era lo que hacía el Señor. Incluso aquí vamos a ver en este pasaje, lo que hizo fue echar a los demonios. Luego dice el otro punto: andaba gritando de día y de noche, y lógicamente es una forma de generar temor. O sea, la gente ni se acercaba por ese camino, no pasaban por ahí, porque sabían que era el área donde vivía el endemoniado gadareno. Entonces, lógicamente, lo que está produciendo es un mensaje de miedo. Y mire, si alguien ha visto alguna de esas películas que estamos hablando, se da cuenta que lo que genera en la gente que va a ver eso es miedo. Bueno, la gente, no, yo he oído gente que ya es que no pude dormir no sé cuántas noches, veo la cara aquí, la cara, es eso. Y mire, créanme que no se están metiendo en cosas de juguete. Luego, ¿sabía usted que El Exorcista fue escrito, la película fue escrita en base a la historia de un niño en el estado de Maryland? Está totalmente documentado, pues incluso por la misma Iglesia Católica. O sea que es un caso real el que sacaron para la película. Le cambiaron que era una niña y otra lado. A mí nunca se me va a olvidar. ¿Ha visto usted esa calle del Exorcista? Una calle donde hay un farolito en la oscuridad y en las gradas. Una noche nos hizo una broma un amigo en Washington. Esa calle está en Washington DC. Una noche nos llevó a cenar y nos voy a llevar a conocer una calle muy famosa. Íbamos así caminando cuando de repente nos pone enfrente y era de noche, o sea, la calle ahí, las gradas, todo. Y a uno se le queda fijo, pues eso era el anuncio de la película. Pero le digo, todo ese tipo de cosas que a veces se llegan a creer: eso no existe, eso es de película. Pero no, aquí lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Sigamos bien. Y el último elemento que vemos en la condición del endemoniado es que sería con piedras. Casi siempre el objetivo final de la actividad de demonios es destruir a la persona donde está. Definitivamente. Por eso irlo hiriendo es una manera gradual de irlo destruyendo.
Otro de los casos muy famosos, existen libros de él, es un caso documentado en Filipinas que se llama Clarita Villanueva. Ahí en internet lo busquen y encontrar la historia. Eso fue ministrado por un siervo de Dios, ya murió. Él fundó un instituto bíblico que está en Indiana, en Estados Unidos, que es el mayor centro de estudio de demonología cristiana. No me acuerdo cómo se llamaba el doctor, ya murió, pero él fue el que tuvo a su cargo esa administración, y le acompañó otro varón, otro misionero americano, que después dedicó su vida a trabajar más de 25 años con gente poseída dentro del Macumba en Brasil. Él escribe otro libro también, que se llama Liberación o Disciplina, uno de los mejores libros de demonología que hay, y cuentan cualquiera, así como usted lee la Biblia, el caso del Gadareno. Este tipo de personas cuentan cualquier cantidad de historias de la vida real, que ellos tuvieron contacto con ese tipo de entidades en administraciones de echar fuera demonios. Por eso le digo, es un tema que definitivamente el cristiano no lo puede ignorar, lo debe conocer, pero sobre todo debe saber que nos ha sido dada autoridad de hollar serpientes, alacranes y contra toda fuerza del enemigo, dijo el Señor, y nada les hará daño. ¿Se acuerda de esa palabra? Amén. Bueno, volvamos al punto. Sería con piedras. En este tema solo quiero hacer mención de un elemento que también es teológico. Existen varios grados respecto a esto. Cuando Satanás viene a decirle a Eva que no le va a pasar nada y que coman del árbol de la vida y que van a ser como Dios, etc., ese es un tipo que se llama influencia demoníaca. O sea, está sugiriendo, está empujando a la persona, está ayudando a que sea tentada su carne. Por ejemplo, cuando Jesús le responde a Pedro, está hablando de que tiene que ir a la cruz, y Pedro le dice: Señor, no te acontezca esto. Jesús le responde: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes puestas las cosas los ojos en las cosas de Dios. No era que Pedro estaba poseído, pero el enemigo puede inundar tu mente de pensamientos para hacerte errar. Y en ese caso es que viene, y por eso le dice: no, Señor, no te acontezca tal, etc. Pero Jesús inmediatamente discernió. Si usted se recuerda, uno de los 9 dones del Espíritu Santo es uno que se llama discernimiento de espíritus. Con eso tiene que ver. Un caso viene lo que se llama opresión. O sea, primero es influencia. De ahí viene un caso que se llama, ¿cómo se llama? Opresión. Es cuando la persona incluso puede enfermar, puede entrar en una serie de estados de estrés y en muchas cosas, y el enemigo está poniendo presión, está con influencia de demonios, empieza a presionar, pero no está entrando. Por eso le digo que son diversas gradaciones. Ahora, un caso como el que vemos del Gadareno es un caso de posesión. O sea que hay una influencia, hay una opresión y hay una posesión. Ya en el tema de la posesión, ya está adueñado prácticamente de la persona. Y ese era el caso que vemos del Gadareno. El hermano Arturo cuenta algo que él lo cuenta jocoso, pero es un caso que lo llamaba. Un joven que empezó a salirle mucho pelo, se empezó a convertir en una especie de hombre lobo. El hermano lo cuenta. ¿Y qué sucedió? Que el joven ya no lo podían tratar, lo tenían encerrado en un cuarto, porque exactamente como el caso que estamos viendo, destruía todo y hacía un montón de cosas. Y un día llamaron al hermano a que fuera a ministrarlo, pero no le contaron qué tan heavy, dice él, estaba la situación. La cosa es que él llevaba una Biblia un poco grande, y ese hermano desde esa vez usó Biblias grandes, porque cuando él abrieron la puerta y él entró, el muchacho se vino encima, se lo agredió, pero el hermano de puro reflejo dice que le pegó un bibliazo. Por eso le digo que el hermano le pone cosas de chiste, pero está contando una historia real. Y dice que el hombre cayó por allá del bibliazo. Además, recuerda, el hermano Arturo es bastante pesadito. Lo aventó el bibliazo y lo empezó a ministrar, y el hombre fue liberado. El hombre fue liberado, pero le digo, historias como esas usted las encuentra, pero olvídese.
hable con cualquier ministerio, y son cosas que a veces, como le digo, la misma congregación no conoce el tamaño y el alcance de este tipo de aspectos. Estamos hablando de un tema eminentemente bíblico. Amén. Bueno, ¿qué produce en el endemoniado esa condición? Moraba en los sepulcros, nadie le podía dar, destrozaba todas las cadenas, nadie podía dominarle, andaba gritando de día y de noche, produciendo terror prácticamente, y él mismo se estaba destruyendo, hiriéndose con piedras. Ahora, ¿qué pasó con esto? Veamos ya la primera parte del desenlace. De día y de noche, verso 5, andaba dando voces en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí hay una reacción un poco distinta a lo que esperaríamos. ¿Por qué? Tiene una actitud de correr hacia Jesús y postrarse. Y aquí la forma como se interpreta claramente es que había una dualidad. O sea, había un control de los demonios, pero también había una ansiedad de la misma persona de ser liberada. Y reconoció que era Jesús, lógicamente, y por eso corrió y se postró ante él. Ahora, empieza una conversación. Y clamando a gran voz, dijo, aquí ya no es la persona, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, ¿lo conocen o no lo conocen? En el caso que le conté, que está en el libro de los Hechos de los hijos de Xeba, el mismo demonio les contesta, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo. O sea, ellos saben quién es Jesús, definitivamente. Dice que muchas veces que Jesús echaba fuera demonios, les ordenaba que callasen para que no dijeran quién era él, porque salían gritando que era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Se acuerda de eso también? Entonces sí lo conoce. Y le dice, está hablando con el espíritu principal, te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, Jesús está llegando a la escena y ya el espíritu está siendo atormentado. ¿Por qué? Usted sabe que Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Qué sucede si usted mete la mano en fuego consumidor? ¿Qué le va a pasar? La naturaleza propia de nuestra piel no está hecha para soportar el contacto con el fuego. ¿Estamos claros? Eso se lo hago como una ilustración. Los espíritus inmundos no pueden estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a ser atormentados por esa misma presencia, porque Dios es fuego consumidor. Entonces, solo viene Jesús y le empiezan a decir, ¿por qué nos atormentas? Ya hay un choque, lógicamente. Ahora, veamos esto además. Y clamando a gran voz le dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Este es otro elemento. Nótese que ellos saben quién es Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿crees en Dios? Qué bueno, pero los demonios también creen y hasta tiemblan. O sea, ¿saben ellos de la existencia de la deidad? Por supuesto que lo saben. Recuérdense que en un tiempo fueron criaturas de otro índole. Entonces sí hay un conocimiento de quién es. Ahora, sabiendo quién es, conocen automáticamente la autoridad. Aquí es el punto que quiero ilustrar. O sea, no es solo el temor que los eche, sino es que saben quién es, y la sola presencia divina les produce definitivamente atormentamiento al espíritu maligno. Ahora, le pregunto, el creyente lleno del Espíritu Santo, que la Biblia dice mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo, ¿a quién está enfrentando o con quién está teniendo acercamiento un espíritu de esta naturaleza cuando a usted le toca ministrar eso? ¿Lo está viendo a usted en sus debilidades como humano, etcétera? ¿O está percibiendo a quién está en usted?
Ya me entiende la importancia de ir comprendiendo eso. Y hermano, aquí hay un tema que es muy importante en este tema, y es el tema de la autoridad. ¿Qué sucede si vamos en el periférico, toda velocidad, y vienen varios camiones, y de repente un policía se para a media calle y les hace así? ¿Le van a pasar encima o van a parar? Van a parar. Ahora, humanamente, aquel hombre tiene la capacidad de detener a aquellos camionones, o lo que reconocen y por eso paran es la autoridad. Cuando el enemigo es enfrentado con el ministerio cristiano en este tema, lo que está reconociendo es autoridad. ¿Ya me entiende el punto de eso? Entonces, si un cristiano no conoce esto, hermano, mejor ni se meta. O si llega pensando que, uy, se me va a meter a mí, no. Pero hay personas que conocen muy bien su autoridad sobre este tipo de entidades y saben que no son ellos. Saben que la autoridad viene de aquel que los ha enviado. Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Fue una autoridad delegada, y recuérdense que dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es toda la concatenación que viene respecto a la autoridad del creyente, respecto a ministrar este tipo de temas. Sigamos bien. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, o sea, ya cuando Jesús lo ve venir, dice que le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, ya había un decir. Aquí hay un tema que quiero regresar un poquito a una escritura que vimos, que es Mateo 8:16. Dice: y con la palabra echó fuera a los demonios. Esto se me había olvidado, es muy importante. ¿Cuál es el canal que usó Dios para hacer todo lo que existe? Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate y échate a la mar. O sea, ¿cuál es el instrumento que usa Dios de autoridad? La palabra. Amén. La palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo? ¿A golpes? No. ¿Qué ha sucedido cuando hay ignorancia de este tema, hermano? Hace muchos años, incluso se llevaron preso a unos pastores porque mataron a un joven que estaba endemoniado a golpes, porque querían sacar a patadas al demonio. Ahora, mire, esto es bien tremendo, hermano. Yo le digo, y he visto casos donde la gente cree que entre más le grite o le pegue va a salir, y no es así. Por eso le digo, es un tema que lo debe conocer el cristiano. Porque en cualquier lado, perdóneme, pero en cualquier lado y en cualquier momento se le puede ser el único que tiene la autoridad de hacer algo. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede con eso? Le decía: sal de este hombre. O sea, ni lo va a tocar, no se le va a acercar, simplemente le ordena que salga. Ese es el punto de eso. Ahora, ¿qué empezamos a ver acá? Primero, de los espíritus inmundos. Conocen a Jesús como Hijo del Altísimo. O sea, saben con quién. Por eso Jesús dijo: en mi nombre. No es en el nombre del cristiano ni el pastor, no, en el nombre de Jesús. Amén. En segundo lugar, vemos que son atormentados con la sola presencia de Dios. Tercero, vemos que pueden ser muchos. Ya vamos a entrar en ese aspecto. Y el último elemento que quiero que note antes de tocarlo acá es que no pueden hacer nada si no les dan una autorización, por la autoridad que tiene el Señor. Ahora déjenme mostrárselo aquí. Verso 9. Le preguntó Jesús al demonio: ¿cómo te llamas? Una de las cosas que más va a evitar el demonio es dar a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque eso habla qué tipo de autoridad tiene también. Esos son elementos. Recuérdense que hay principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Le respondió diciendo:
legión me llamo porque somos muchos. Aquí viene otro tema que es interesante. Una legión era una medida de cantidad del ejército romano y comprendía 2000 soldados. O sea que la respuesta de este demonio hacia Jesús es: somos 2000. Eso es lo que le está diciendo. Y esto tiene otra enseñanza más. El hecho que sea uno, sean 10 o sean 2000, es lo mismo para la autoridad de Jesús. Ya entiende el otro elemento también. Aquí no es de que entre más montoneros no va a poder. Ahora, ¿qué sucedió con él? Verso 10, empieza a rogarle el demonio. Mire esto. Y otra cosa que quiero que note también en este pasaje, está habiendo una conversación entre Jesús y el espíritu inmundo. Eso es totalmente válido también, ¿correcto? Hay una conversación. Algunos se callan, no quieren hablar porque saben que van a parar revelando por la autoridad lo que no quieren revelar. Otros amenazan. Otros, la forma de defenderse de una vez de entrada es: no me vas a sacar. Esta es mi casa y yo aquí vivo y no me vas a poder sacar. Nadie ha podido. Como mandando mensajes siempre de mejor no se meta conmigo. Otros pueden amenazar: si te metes conmigo voy a destruir a tu familia. O sea, así como lo está viendo, es una serie de amenazas. Y aquí con Jesús claramente hay una conversación. En algunas ocasiones en la palabra se describe que ni siquiera los dejaba hablar, los echaba de una vez. En este caso, como le digo, por eso este es un caso que tiene elementos de estudio de este tema. Porque aquí vemos claramente la conversación entre la entidad espiritual y Jesús. Está hablando quién es, etc. Y dice en el verso 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Este es otro elemento interesante. ¿Por qué ellos se sentían cómodos en esa región? Porque era una región pagana, era una región mala. ¿Qué sucede? Que hay lugares sobre la tierra, en nuestro mismo país, donde hay más actividad de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque son lugares que han sido centros de adoración pagana o han sido lugares de mucho dolor y sufrimiento. Y ahí empezamos a entender por qué tienen cierta preferencia de los lugares donde habitan. ¿Me entienden? Y eso no significa que no puedan meterse dentro de la iglesia. Alguien se lo digo de una vez. ¿Se acuerda que en la sinagoga Jesús liberó a alguien y también libertó a una señora que estaba oprimida, que era la que estaba encorvada por más de 20 años? Entonces, todo ese tipo de actividad nos van enseñando quiénes son, dónde viven, etc. Ahora, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y dice verso 11: estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le explicaba que este no era un animal que lo criaban en Israel, pero para los paganos no tenía, era un negocio simplemente. Ahora, ¿por qué piden los demonios irse hacia los demonios, hacia los cerdos? Esta es una pregunta. O sea, ¿por qué buscan a los cerdos? Si sabemos que el fin último es destruir donde están tratando de cumplir lo que tienen por misión. O sea, no podemos ya destruir a este porque vino Jesús. Entonces vámonos a él, destruyamos aunque sea a estos. Y por eso es que inmediatamente destruyeron a los cerdos. Pero el otro elemento, mi amado, es que el espíritu, según los teólogos que estudian esto, de hecho tiene un sufrimiento de no tener cómo moverse en esta tierra. Necesita de eso. Y por eso le piden que si van a ser echados de ahí, pasar hacia los cerdos. Miren, aquí hay tantas cosas que estudiar de este tema, hermano. Ahora, dice el verso 13: y luego que Jesús les dio permiso. Miren, esto es bien interesante. No se pueden mover sin la autorización. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, que eran como 2000. Recuérdense que era una legión.
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, lo que hicieron al final fue destruir a los cerdos. O sea, era lo que buscaban, pero aquí haciendo un resumen de varias cosas. Lógicamente, tiene autoridad absoluta el Señor sobre este tipo de entidades. Y es la autoridad que ha delegado sobre su iglesia, pero es una autoridad que el creyente debe estar bien parado y conocer muy bien cómo funciona. Y el otro aspecto es que tarde o temprano van a tener que salir. No es cosa de miren, no me voy. Ahora, ¿qué se ha escrito sobre este tema y qué se ha visto? Hay algunas personas que les agrada tener ese huésped, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces son echados fuera, pero regresan. El caso que Jesús dijo, que si regresa y encuentra la casa vacía, barrida y limpia, va a ir a traer a 10 piores y van a habitar en él. Entonces, sí existe una reposesión. Y yo lo he visto, hermano. Tuvimos un caso hace años de un muchacho que era homosexual, que un día el demonio claramente dijo: me voy a ir porque me tengo que ir, pero siempre voy a regresar porque él ama que yo viva con él. Y era la realidad, hasta que lo destruyó de una vez. El pobre patojo se murió. Entonces, ese tipo de situaciones sí existen, pero no es falta de autoridad. Es simplemente que la persona tiene que participar con su voluntad para salir de un problema de esta naturaleza. Y ahí entra otros elementos también de este aspecto. Y es el caso que vemos en el Gadareno. Bueno, vimos entonces que destruyeron el hato de cerdos. Ahora, vamos a ver esto desde el punto de vista ahora de las personas que están siendo testigos de esto. En primer lugar, las personas que habían visto aquello, dice en el versículo, déjeme ver nada más, en el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso, oiga esto, en la ciudad y en los campos. O sea que se empezó a propagar lo que había pasado, pero miren para qué. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, la gente tiene curiosidad en un caso de estos, lógicamente. O sea, vinieron a ver qué era lo que había pasado. Y dice el verso 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y oiga el cambio ya, porque es el tema que vamos a tratar la otra semana. Sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, ¿qué es lo que produce el encuentro con Cristo? Lo que produce es un cambio de vida inmediato, de andar desnudo, corriendo por los sepulcros, rompiéndose con piedras que todo el mundo le tenía miedo, etcétera, etcétera. Ahora vienen y lo encuentran sentado, vestido y en su sano juicio. Ya me empieza a entender el contraste de esto, hermano. Ahora, ¿qué sucedió? Primero, tuvieron miedo. O sea, mucha de la reacción de la gente ante una situación de estas es miedo. Uy, no quiero saber nada de eso. Y dice la Escritura que les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido los demonios y lo de los cerdos. Y aquí viene una respuesta interesante de esta gente. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, ¿cuál hubiera sido la reacción de ver la salud de este hombre, que era conocido lógicamente en la región por su situación, que ahora lo ven totalmente restaurado? Dale gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que ellos empiezan a hacer? A pedirle a Jesús que se vaya de ahí. Y ahí lo voy a dejar porque vamos a seguir la otra semana. Solo quiero hacer un resumen de este primer tema. Primero, huyeron y dieron aviso. Hay gente que no puede creer en el poder y su aviso es de incredulidad.
y negatividad. O sea, la gente que no puede entender o que no cree en un tema de esta naturaleza, simplemente lo va a ver con desprecio o va a decir, no, eso solo es una película. ¿Es cierto o no es cierto? El segundo elemento, salieron a ver qué era aquello que sucedía. Esto nos habla de la gente que solamente tiene curiosidad, pero nada más. O sea, no va más allá, es simplemente curiosidad. Y vinieron y en muchos tenían miedo. A mucha gente le produce curiosidad, a otros mejor no quieren saber nada, a otros les da miedo. Fíjense todas las reacciones en el entorno de lo que pasó. Hay quienes no pueden negar la realidad del poder de Dios, pero prefieren alejarse. O sea, imagínense, cualquiera hubiera pensado en ese momento, y no será que este Jesús puede ir a ayudar a mis parientes que tienen problemas, no. Lo que le piden es que se vayan. Dice que es terrible esto, hermano. Y el último punto que veo esta mañana con esto, le rogaron que se fuera. Esto tenía varias razones. En primer lugar, ¿qué significaba para ellos los cerdos? Negocio. Hay gente que prefiere mantener al Señor lejos de ellos porque su negocio no está bien. Ya me entienden. Y este es el caso. ¿Por qué quieren que se vaya? Un chico mató 2,000 cerdos de una sentada. La próxima nos acaba el negocio. O sea, esa es otra forma de reacción acá. Ven amenazada su forma de vida por la ayuda del poder de Dios y mejor prefieren alejarse de Dios. Este es uno de los casos más tristes, hermano. Y eso es lo que hicieron los gadarenos. Mira, qué bueno que salvaste a aquel, nos fregaste el negocio, pero ahora hacemos una campaña, mejor andate de aquí. Lo echaron prácticamente al Señor. Amén. Me voy a quedar ahí esta mañana. Como le digo, es un tema que todavía vamos a seguir estudiando, tiene muchas aristas, pero en resumen, esta mañana, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Está siendo claro y específico. Mateo 8:16, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. Y Mateo 12:24, los fariseos creían que por el poder de los mismos demonios era que echaba fuera demonios. Amén. Vamos a orar esta mañana.